Que va a ser en Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 4. Colosenses 1, 3 y 4. ¿Sí? Todos vamos para allá, vamos a hacer una oración antes de leer. Ponga su manita aquí en su corazón, porque yo siento algo bonito de parte de Dios hoy. Su presencia está con nosotros y vamos a orar y dígale: Padre, Señor, recibo tu palabra hoy en mi corazón. Es una tierra fértil para que tú obres, Señor, para que tú me hagas crecer. Edifica, Señor, tu poder, tu vida en mí, Padre. Soy un hijo tuyo dispuesto. Toma el control, Señor, en esta mañana. Amén, amén y amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Eso dice la carta que escribe el apóstol Pablo a Colosa. Y de aquí, hermanos, quiero predicarles hoy lo que es una iglesia de fe. Diga conmigo: una iglesia de fe. Y ahí tenemos que tener, fíjense, nuestra mirada puesta, porque si no entendemos que la iglesia tiene que vivir en fe, entonces, como siempre lo digo, siempre la vida, Dios, las personas nos van a salir debiendo, porque es tanta la carga que tenemos y la exigencia hacia los demás que siempre estamos incompletos. Pero fíjese, hermanos, vamos a profundizar en esta mañana, porque la palabra de Dios nos tiene que llenar. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Amén. Si yo no le doy ese poder a la palabra de Dios, yo siempre digo: estoy frito. Y vuelvo a repetir y a repetir. He visto tantos y tantos amigos, hermanos, repetir y repetir y repetir, porque no se atreven a darle ese poder de la palabra de Dios a sus vidas. ¿Qué tiene que ver esto? Pues es que tú y yo somos la iglesia de Dios, no somos cualquier cosa, no somos cualquier pedazo de materia olvidado en el universo. O sea, somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Dios, que debemos vivir en fe. Amén. Entonces, mira, en estos versículos el apóstol Pablo está dando testimonio de la fe. Y yo quiero que tú te metas conmigo en esto, métete. Mira, si hoy traes carga, si hoy traes algo atorado, atravesado, mira, aprende, o sea, libérate, sácalo de tu mente, tu corazón. Ya, eso que te pasa, eso va a estar allí hasta que entiendas la lección, hasta que aprendas la ecuación, hasta que aprendas lo que tienes que aprender. Y sácalo en este momento y dale lugar a la palabra. Llénate de la palabra de Dios, llénate del Espíritu Santo, y vas a ver que todas esas cosas, ¡pum! ¿Tú has visto cómo se destapa un caño que tiene así el gusano atorado? Pues ahí van cabellos y un montón de cosas. Pues meten agua a presión, meten aire a presión, y como es más poderoso eso, ¡pum!, lo saca y lo bota. Y así es la palabra de Dios. Tú metes la palabra, tú metes del Espíritu, tú metes la lectura, y todo eso que te está estorbando empieza a salir y te limpias. Amén. Porque voy a hablar de la iglesia, voy a hablar de una iglesia de fe, no una iglesia sentimental, no una iglesia emocional, no una iglesia nada más, una iglesia de fe que está fundamentada en 4 verdades, hermanos. Y tú y yo, esto es el orden de Dios. Imagínate, Cristo vino a morir por unos emocionales, por unos sentimentales, por unos desordenados. Bueno, sí, lo hizo, pero nos renovó, queridos hermanos. Porque hoy la iglesia está queriendo perder su lugar. ¿No dice la Biblia que ni el Hades, ni las tinieblas, ni el infierno prevalecerán sobre la iglesia? Hermanos, entonces mire, el apóstol Pablo está dando testimonio de fe, que es algo que tú y yo tenemos que dar. ¿A quién? A los hermanos de la iglesia en Colosa. El apóstol Pablo firmemente está allí dando testimonio de su fe. Nosotros podemos decir entonces que la iglesia de Colosa era una iglesia de fe. Era una iglesia que ya no le importaba
toda la presión del mundo, toda la presión de la sociedad. Hay presión, hermanos, todo se atora. Y a esa iglesia no le importaba. Y yo quiero que tú conozcas esto. Yo sé que traes presiones, sé que traes cargas. A veces tú, mira, puedes ver a los jóvenes, todos batallar, que los hijos que estén bien vestiditos, ya todos pasamos por allí. Que van los hijos a mediana, que si su escuela, que su futuro, que si las pruebas, esas son pruebas, estas son pruebas, no niñerías, hermanos. Pero Dios es más poderoso. Esa es la iglesia de fe. Cuando tú dices, esto tiene arreglo, ahorita voy y hago esto y hago aquello, pero cuando Dios te dice, espera en mí, cuando Dios te dice, espera en mí, por eso yo siempre digo, voltea a ver a otros, voltea a ver a otros. Colosa era una iglesia de fe. Colosa era una iglesia que realmente creía lo que había sucedido en Cristo Jesús. Y yo quiero que hoy apliquemos, queridos hermanos, esa palabra a nuestra vida el día de hoy. Que todo lo que viene y está en tu vida, en la fe. No dice Jesucristo, ten fe como un grano de mostaza, con una semilla. A este monte le dirás, pásate, y se pasará a otro lado. Amén. Por eso hoy concentrémonos en esta verdad que le voy a predicar. Son 4. Nos va a mostrar lo que es una iglesia de fe, y se va a ver por medio de sus acciones. Acuérdate, por medio de las acciones. Las acciones es un conjunto de muchas cosas que habitan en ti y que tú las estás demostrando a los demás. Entonces, dice el versículo 9, vamos ahí, estamos en Colosenses, pero ahora en el 9:10, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis unos, llenos de conocimiento y de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Wow, fíjese, una iglesia de fe en esta verdad bíblica es una iglesia que está mostrando su fe por medio de acciones, porque no podemos decir yo tengo mucha fe y mostrar otra cosa y seguir de la misma condición, hermanos, y no hacer caso a lo que Dios te está dando. Dios te está dando de beber, te está dando algo nuevo todos los días, trae algo nuevo a tu vida. Entonces dice aquí que vamos a comprender que nuestra fe en el Señor Jesucristo tiene que reflejarse en nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir. ¿Cómo estás respondiendo a lo que te está dando la vida? La vida es dura, muy difícil, y para otros es más dura. Yo le digo a toda la gente, es que la vida es dura. Yo desde que nací está complicado, hermanos, ¿sí? Pero luego veo a otros que les ha ido más fuerte. No digo peor, porque entonces ya sería no. Otros tienen la vida más fuerte y otros más difícil, y así. La vida es muy difícil y muy complicada. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos que reflejar en nuestro diario vivir, de la manera en la que estamos viviendo, a Cristo en nuestra vida, a Cristo en nuestro diario vivir. Entonces así podemos decir, sí creo en Dios, porque Dios está obrando en mi vida, Dios está obrando en mi caminar, Dios está obrando en mi familia, Dios está obrando en mi esposo, en mi esposa. Y ya saben mis ejemplos, que son muy rutinarios, pero miren, yo veo donde surge toda la problemática es desde el hogar. Que si no me entendí con mi esposo, con mi hijo, con mi hija, con el pastor, o sea, somos tan diversos y complejos, hermanos. Pero yo digo, a ver, ¿quién recuerda las fórmulas de las matemáticas? ¿Cuánto vale pi? Aleluya. Eso, amén, eso. Así es, miren, así es. 3.1416. Fíjese, hermanos, así como eso, cuando vienen cosas al diario y dices, no, esta mecánica ya me la sé, ya va a comenzar. Entonces hay una fórmula, hay una ecuación, hay un procedimiento, lo aplicas, resultado. Amén, gloria a Dios. Nos vamos a recibir la palabra de Dios, ¿no? Fíjense, queridos hermanos,
Todos nosotros necesitamos mostrar a Dios. Y vienen las cosas difíciles, mostremos a Dios, porque nuestras acciones van a mostrar a Dios. Tito dice, profesan, si quieres pon ahí Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos niegan a Dios. Son o siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Querida iglesia, fíjese, dele la importancia a esto. Aquel que en sus acciones está negando a Dios, está reprobado. Ahora ya no hay reprobados en las escuelas, pero los que somos de la vieja escuela de los 80 y para atrás, conocemos lo que es estar reprobado. Conocemos cuando te quedas un año más, no te pasó el maestro, ¿sí o no? Y luego te quedabas en la generación y entrabas eras más grande y entrabas con los más chiquitos. Ya estoy en segundo B otra vez, ¿no? Y qué terrible. Fíjese, con Dios también, llévalo. Dice, aquel que niega con sus acciones a Cristo, porque dice, yo conozco al Señor, conozco la Biblia, pero no haces nada de la Biblia, no te esfuerzas nada de la Biblia, no quieres ir más allá o sea, ya conoces lo que es malo, pero aún así, y te sigues en línea. ¿Y saben cuál es el procedimiento? Pero fulanito, también él y también ellos. Empezamos a juzgar. ¿Y sabes lo que juzga Dios? No si fulanito o sutanito o Juanito Pérez están haciendo lo mismo que tú. Lo que juzga es con qué ligereza lo ves tú, lo que estás haciendo. Tú y yo. Si nosotros decimos, como aquellos, pues yo también. Y entonces no tenemos un grado de conciencia y ahí estamos reprobados. Pero si nosotros decimos, a mí qué me interesa lo que hagan los demás, tal vez estoy haciendo lo mismo, me estoy equivocando de la misma manera, estoy negando a Dios con mis acciones, pero a mí me pesa y me esfuerzo y quiero luchar, y a lo mejor estás siendo vencido, estás siendo detenido, pero Dios está viendo que tú quieres salir de eso, y eso es lo que le cuenta a Dios. Por eso cuando con Dios es así, hermanos, el Señor quiere que nuestras acciones estén mostrando. Claro, no vamos a ser perfectos. Se nos va, por ahí traemos 2, 3 tornillos y tuercas, unas hasta barridas, hermanos. Usted sabe, ¿no? Lo que es. Mire, acá este se barrió y por más que lo aprieto, se afloja. Ahí está el pobre tornillo. Y a veces así, pero Dios lo sabe y dice, mi hijo, esta mi hija, esta mi familia quiere salir adelante. Quiere dejar atrás los lazos del pecado, los yugos los quiere romper. Y ahí nos tiene el proceso. Y en un momento dado, mira, llega, le pone cuerda, le pone ahí algo y ya vuelve a apretar ese tornillo bien. Nuestra vida se vuelve a ajustar, nuestra vida se vuelve a alinear. Y entonces cuando tú dices, wow, qué cambios tienes. ¿Por qué? Porque estabas luchando, porque no estabas diciendo, todos en la iglesia hacen lo mismo. En las iglesias ningún hermano cambia. ¿Por qué? Suele suceder eso. No, lo importante es decir, híjole, Señor, ¿qué voy a hacer con esto que está sucediendo en mi vida? Yo quiero mostrarte, Señor. Yo quiero ser como esa iglesia, una iglesia de fe que está produciendo buenas acciones, buenas obras. ¿Con quién? Con sus hermanos en Cristo. Las buenas obras se ven. ¿Por qué hacemos buenas obras con nuestros hermanos en Cristo? Porque estamos conectados con Dios, porque tenemos fe en Dios. Estamos haciendo buenas obras con nuestra familia, con nuestros vecinos, hermanos. Estamos declarando una fe verdadera. Amén. Amén, Greco. Ese te quiero es de lo más sincero y honesto. Eso sale del corazón. Amén, yo también te quiero. Amén, amén, Greco. Y entonces tenemos que mostrarlo con los demás. Porque dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también sin obras la fe está muerta. Eso lo dice Santiago. Entonces, hermanos, una iglesia de fe tiene que mostrar a Cristo. Y tenemos que bajarle, y tenemos ya que resetearnos, y tenemos que ir al cuarto de guerra con Dios, a la oración, dejar así TikTok, dejar todo por un momento, hermanos, por un momento, dejarlo, botarlo y decir, Señor, ayúdame. Ir con el Señor
Y luego ya agarras el TikTok, vas a ver que hasta se te van a quitar las ganas. Un poquito, un poquito, dices, lo dejo un poquito. Pero también dice que debemos crecer en conocimiento. Y fíjense, hermanos, el creyente que no está expuesto a crecer en conocimiento, entonces cae en una deformación. Gracias a Dios aquí les impulsamos a que tengan conocimiento. Yo le he dicho que no importa que los hermanos sepan más que uno. Antes decían los pastores, no, el pastor es el único sabio, iluminado de Dios. No, yo hay muchas cosas que no sé, hermanos, se los digo, pero algo sí sé, que no los puedo dejar en la fe, que no los puedo dejar de guiar. Amén. Pero la iglesia tiene que tener conocimiento, porque no podemos creer, mire, no podemos creer en alguien y tener buenas acciones si no conocemos a aquel que es el producto de nuestra fe. Por eso de repente no actuamos como buenos creyentes, porque no conocemos la fuente de vida. Nos da flojera, nos da pereza aprender del Señor. Y cuando aprendemos del Señor, ya nada más yo te pongo esas así, cuando tú vas aprendiendo que Jesucristo, además, aparte de ser nuestro Salvador, fue un varón experimentado en quebranto, en sufrimiento, que fue llamado varón de dolores, que entregó todo, que se despojó de sí mismo, que por amor, o sea, entonces tú te vas quedando corto, porque somos exigentes, le estamos demandando mucho. Mira, le demandamos a Dios, a la vida, a la familia, a los amigos. Les demandamos tanto. Y cuando tú vas conociendo a Cristo, mira, solito el Señor te va diciendo, a ver, tranquilo. Hasta a veces yo he llegado, hermanos, en el resumen de mi vida, en mis cortos 25 años que tengo de edad. Tengo 25 de ministerio. He dicho, ay Señor, cuánto he exigido a la vida, cuánto he hecho esto, sin tener que pasar por estas cosas. Te vas dando cuenta y entonces Dios va templando tu corazón, porque de eso se trata el crecimiento, queridos hermanos, que tú llegues a conocer más de Cristo, no más del pastor, no, de Cristo, hermanos. Que tú conozcas, oye, lo que está predicando el pastor, oye, pues yo tengo que tener buenas acciones, pero nada más en la iglesia no, cuando voy caminando, cuando allí con el esposo o la esposa no se está poniendo candente el asunto, ahí dices, a ver, o me desbordo o aplico lo que dice la palabra de Dios, que ya le tengo que bajar. ¿Sí o no, hermanos? ¿O de qué está hablando esto? ¿Cuáles acciones? Porque así a la calle, ay, pues ahorita nos ponemos así a la línea y todo bien, pero la lucha viene cuando entras a la casa y te levantan la voz, tú la levantas, empieza la discusión, empiezan los desacuerdos y allí dices, aquí nadie me ve, entre comillas, pero Dios te ve, Dios nos ve a todos. Y ahí es donde tenemos que decir buenas acciones. Pues me cuesta mucho, pues es que lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque aparte es una bendición para mí. Quiero entender esto de Colosa, yo quiero entenderlo y quiero vivirlo. O sea, los de Colosa fue hace por ahí de 2000 años atrás también, 1900 años atrás, pero está escrito por un hombre que recibió a Cristo, que tuvo un encuentro con Cristo. Qué maravilloso que Pablo no anduvo con Cristo como Pedro, como Esteban, y de repente sale el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Ay, ¿de dónde recibió? Si Cristo murió antes, él ni siquiera estaba, tal vez era un adolescente cuando Cristo estaba en su ministerio, pero sale y dice eso. ¿Por qué, hermanos? Porque está viviendo a Cristo en su corazón, porque está teniendo a Cristo en su vida. Nosotros también, hermanos, crezcamos en conocimiento. Por eso no debes dejar de congregarte. Hoy muchos en internet y personas autodidactas de la palabra te dicen, no, ya no te congregues, ya no vayas, ya no diezmes, ya no nada. Está muy bien lo que digan ellos, pero la Biblia no dice eso. Y cuando tú empiezas a aprender, tú dices, oye, qué lógica bonita tienes, pero ¿qué crees? La Biblia no dice eso.
Porque en Timoteo dice que la palabra es útil para guiar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra y preparado. ¿Y qué crees tan padre tu plan? Pues la Biblia dice esto. Y la palabra de Dios dice: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando crecemos en conocimiento, entonces, hermanos, estamos en coinonía, estamos en comunión, preparándonos todos los días, edificándonos todos los días espiritualmente. Dice el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 10, verso 17: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que, hermanos, primer verdad bíblica para una iglesia de fe es mostrar a Dios en nuestras acciones y crecer en conocimiento. Por eso usted empiece a comprar libros, empiece a comprar más Biblia, compre una versión, compre otra versión, pida recursos de escritos, compendios, comentarios, todo eso, porque, hermanos, tenemos que crecer. Esa es la primera verdad bíblica. Segunda verdad bíblica de lo que representa una iglesia de fe es que una iglesia está fortalecida en la paciencia. No puede tener paciencia si no tiene fe, porque las dos van de la mano. Esto podemos ver aquí en el versículo 11, estamos en la cita de Colosenses 1, dice: fortalecidos con todo el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y son palabras importantes. Vamos a saber que entonces la paciencia va acompañada de la fe. No podemos tener fe si no tenemos paciencia. Pero vamos a entender lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, usted se lo sabe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe, porque esto es algo importante, en el poder de nuestro Dios nos hace fortalecidos. Es lo que está diciendo la palabra. El apóstol Pablo dice que si tenemos fe, no vemos, pero creemos, entonces somos fortalecidos para toda paciencia. Longanimidad, déjeme le doy los significados de lo que es paciencia. Viene de la palabra griega upomone. Así es la etimología de la palabra paciencia, que tiene que ver con permanecer, pero no dormido. Como dicen, ay, espera, la paciencia es permanecer. ¿Y de qué manera permanecemos? Como yo estoy aquí en el púlpito, permanezco, estoy permaneciendo, bien parado. Si se moviera esto, yo no me agarro. Eso es paciencia, es aferrarse. Cuando tú estás en una etapa de vida, estás aferrado a la fe, a lo que estás creyendo, y te tomas fuerte. Aunque haya carga, la palabra se extiende. Upomone es permanecer bajo la carga, bajo el movimiento, bajo lo que sea. Tú permaneces, te amarras ahí, te vas en el metro, en el micro, estás en el tubo ahí, pasamanos y estás paciente. Eso es paciencia. Porque si decimos paciencia, quédate en la cama, sé paciente, que te llegue el trabajo, no. Paciente en el trabajo, y meto un currículo y mando uno aquí, mando aquí, soy paciente, estoy aferrado, voy a encontrar un trabajo, voy a encontrar bueno, ya no se me ocurren otras cosas más. Esa es la paciencia, hermanos. Y la longanimidad, que van juntos, es la palabra macrotomia, que quiere decir tardar mucho en enojarse, tener un ánimo largo. Que no digas, ya me enojé, ya me voy, ya no quiero estar aquí. ¿No has estado en algunas pláticas con personas? Estás en la mesa, mientras todo va como ellos dicen, todo de maravilla, pero tocas el punto. A mí como me encanta tocar el punto, a veces hasta a propósito lo hago. Entiendo la plática, analizo y digo, ahora va el punto, a ver si es cierto. Y lo toco así, punzante, nada más un poquito, y te paras, te quitas, ya me voy, tengo compromisos. Y eso no dice la palabra. Yo a veces les digo, ahora aguante. A los amigos les digo, ahora me escuchas. Porque usted me conoce tranquilo, ¿verdad? Sí. Y yo cuando estoy debatiendo, ahora me escuchas, ya te escuchamos, ahora me escuchas, ahora escuchas lo que yo te voy a decir. Porque no se trata de perder el ánimo rápidamente. Longanimidad es eso, permanecer. Entonces, las personas con paciencia, con longanimidad, son difíciles de destruir.
Son difíciles y somos fáciles, fíjese, yo ya me estoy incluyendo, inclúyete. Somos fáciles de soportar ofensas, somos fáciles de soportar desplantes sin ofendernos rápidamente. Porque ¿qué pasa cuando, fíjate, venimos de decir que mostramos a Dios con las acciones, que estamos conociendo de Dios, o sea que eres preparado, somos preparados, que estamos leyendo, que estamos estudiando, que dedicamos tiempo, y si de repente con tantito que te digan explotas, como la dinamita. Por eso luego dicen, es que esos cristianos son los mentirosos, son los hipócritas, porque luego le dijeron algo y hasta dijo palabras malas. Eso está mal. Eso no es, la Biblia no dice que hagamos eso. La Biblia dice que tardes en airarte, que tardes en que soportemos, pero lo que dice la palabra, que tengamos dominio. El dominio. No sé si te ha pasado que de repente tú estás ya en alguna discusión, en alguna circunstancia, y tú ya sabes que va a pasar más allá, que si tú le sigues va a acabar eso mal. Entonces ahí dices autocontrol, dices ya no me importa, ya sé que es una necia, un necio, vamos a poner así, ¿no? Plural, singular. Y dices ya mejor le paro. ¿Por qué? Porque entonces va a ser peor y al rato tengo que pedir perdón. Entonces eso se llama autocontrol. El autocontrol es el dominio propio. Entonces una iglesia, fíjense hermanos, cuando digo iglesia, usted sí se imagina el conjunto, así como ahorita aquí en la congregación, pero véalo más de cerca. O sea, somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo. Por eso estamos dispersos en las casas, en la calle, y ahí está la iglesia. Entonces tú vas por la calle y tienes que tener autocontrol. Tienes que tardar en enojarte, tienes que tardar en airarte. Tienes que tardar, hermano, porque entonces, ¿qué vida sería esa, hermanos? Tienes que tardar en tu ánimo, el ánimo tiene que perdurar. No porque vengan cosas, circunstancias, vamos a perder el ánimo. ¿Cómo estás? Ya no sé qué me pasa. Déjeme tomar en mi termo. Un poco de sabiduría. Eso era todo, mi Greg. Entonces, una iglesia de fe no se aparta. Ya está usted entendiendo. Muchas personas que somos hermanos y de repente ya no los ves, porque no han crecido, no han entendido que Dios les salvó la vida y que les dio eternidad. Miren, ahorita hay algo que yo estoy como, a veces yo sé que caigo, soy soso, soy insistente. Les he dicho, ya no se dan las cosas en automático. Ya no se dan las cosas en automático. Tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir espera, tenemos que hacer muchas cosas para que las cosas sucedan, hermanos. Pero hay un síntoma en la sociedad que todo quiere que se dé en automático, todo en automático, todo que caiga del cielo así, todo. Si hoy conoces a alguien, hoy tiene que ser tu mejor amigo y ni siquiera te tienes que esperar a conocer, darle tiempo, cuáles son sus ideas, sus metas, qué ondas trae en la cabeza, en el corazón, ¿no? Pero ya queremos. Y luego de ahí, es mi mejor amigo, mejor amiga. Yo siempre he dicho, ¿verdad, mi amor? Les he dicho, ¿cómo dices que es tu mejor? Yo llevo años conociendo personas y todavía digo, no considero mi mejor amigo. Así mejor amigo, no lo considero todavía. Y hoy las cosas, mañana ya tengo un mejor amigo, una mejor amiga. Ándale pues. ¿Te imaginas una iglesia así? ¿Qué tenemos, hermanos? Que comenzar a procesar la nueva vida que Cristo nos dio. Buenas acciones, creciendo en conocimiento, teniendo autocontrol, pensando las cosas, ¿verdad? Más seriamente, conectándome con Dios, comunicarle a Dios. ¿Para qué? Para que yo no sea burla. A veces hemos cometido errores. Y con esto no estoy haciendo un voto a que vamos a seguir cometiendo errores. Pero yo siempre digo, ¿qué parte de la lección no has aprendido? ¿Qué parte de la suma, la ecuación, la división no entiendes o no entendemos? Ok, tropiézate,
pero no con la misma piedra, como dice la canción, ¿no? Exacto. O sea, a lo mejor con otra, pero no con la misma. Entendamos, hermanos. Una iglesia de fe entonces está actuando de esta manera porque está evitando las burlas, las críticas y todo lo que tiene que ver con el descrédito de lo que significa ser un hijo de Dios. Tenemos que trabajar en eso, hermanos. Y no solo nosotros, o sea, la iglesia en general, hermano. Tú te encuentras cada hermano en la fe y dices, ¿qué rollo? Sí, trae, o entienden la Biblia de otra manera, no sé. Pero ¿sabes qué, querido hermano? Nunca es tarde. O sea, el Señor aún todavía nos está dando tiempo. El Señor nos quiere tanto. Y amanecimos y nos dijo, órale, aprendan que tienen que ser una iglesia de fe, no emocional, una iglesia de fe que esté obrando, Vamos a ver otra verdad bíblica. Lo voy a hacer rápido porque le quiero dar 4 verdades. Vamos en la segunda, otra es la tercera. Entonces va a mantener una actitud de gozo y de agradecimiento por todo lo que Dios le ha dado. Vamos a leer el verso 14 de Colosenses. Acuérdense que Colosenses es nuestra cita base ahorita. El capítulo 1, verso 12 y 14 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Una iglesia de fe entonces no puede ser una iglesia triste, preocupada, amargada, porque eso no es de Dios. Porque la fe nos permite reconocer, primeramente, queridos hermanos, todo lo que Dios nos ha dado y tener agradecimiento por todo lo que tenemos hasta el día de hoy. Dice la palabra, el texto dice, con gozo dando gracias. Fíjese, con gozo dando gracias. Es decir, hemos sido aptos, somos aptos. ¿Para qué? Para participar de la herencia. Vamos a cuadrar el texto. Alguien que es llamado, reconocido hijo, es apto para participar de la herencia, dice aquí, de los santos. Es decir, Dios nos ha dado el privilegio de ser llamados sus hijos. Y como hijos tenemos que comportarnos y tenemos que alinearnos al Padre, porque hemos sido trasladados, dice la palabra, del reino de las tinieblas. Acuérdese, miren, esta es una verdad bíblica. Cuando no conocíamos a Cristo, le pertenecíamos al enemigo. Había un acta de decreto, había una autoridad. Por eso Él nos mangoneaba de aquí para allá. Pero de ahí nos trasladó el Señor al reino de los cielos. ¿Cómo? Por medio de su sacrificio y el lavamiento de los pecados por su sangre preciosa. ¿Por qué? Ahí fuimos redimidos, o sea, ahí fuimos comprados. Por eso es que también yo les he dicho, fíjense, mentalidad del reino es también decir, porque ¿cómo queremos gobernarnos nosotros? Vivir en nuestra propia ley. Yo a todos les digo, miren, a donde quiera que vayamos hay reglas y hay una ley establecida. Y entonces nos comportamos, hay anuncios, hay todo para que estemos a la línea. Pero hay muchas personas que hacen su propia ley y van chocando y van siendo así estorboso a donde quiera que van. Hay bote de basura y en vez de poner, hay orgánica e inorgánica. Entonces tienen la inorgánica y ahí dice el letrero inorgánica. Vamos a ponerla en la orgánica, para que el que trabaje, trabaje. Y van rompiendo las leyes, ¿no? Van rompiendo todo. Nosotros tenemos que tener, mi vida le pertenece a Cristo. Yo no puedo exponer mi cuerpo, mi mente, mi vida a otras cosas de las cuales Dios me sacó cuando yo ya no tengo, tómelo con responsabilidad, fíjese, ya no tengo ese dominio de hacer mi voluntad. Porque ahora, Señor, yo te pertenezco, tú pagaste el precio por mí. Eso es redimir, redención es pagar el precio. Somos propiedad del Señor. Y cuando no tenemos ese concepto, yo me manejo solo. Yo ahorita me voy de esta iglesia, me voy de la casa, me voy de la familia, me voy del planeta. Porque así es. Vivimos, hay gente que vive sin ley. Pero cuando dice yo le pertenezco, como los hijos, ¿no? Los hijos hoy están acostumbrados que se quieren salir de la casa así, a experimentar cosas. Bueno,
Nada más vea cómo está la sociedad. Todos viviendo de roomie, todos relaciones. O sea, quieren los beneficios y la dulzura del matrimonio sin tener las obligaciones. ¿Cómo? Por eso ahí están corazones partidos, no tienen identidad con el matrimonio, aborrecen el matrimonio, aborrecen los hijos. Ay, hermanos, de esto habla la Biblia. No, y nos pega porque la sociedad, ahorita se me avientan encima, a la yugular. Pero la Biblia tiene un orden. Pues yo tengo que hablar del orden del matrimonio, porque Dios creó el matrimonio, no lo creó nadie más, nadie, y no tenemos que tener temor de nada. El matrimonio es de Dios, el creador es Dios, tiene sus reglas, tiene sus leyes, tiene sus normas y tiene el gozo de quien dice, los que habitan en el estado santo del matrimonio. Fíjese lo que es el matrimonio, vivir en pareja, en unidad, un estado santo. Y hoy en día están haciendo, híjole, un desbarajuste. Pero bueno, somos de Dios y tenemos que vivir bajo lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. Por eso el salmista dice, bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Cuando nosotros, hermanos, tenemos esto en nuestra vida y en nuestro conocimiento, esto implica ser una iglesia de fe, que estoy viviendo en los mandamientos y en los preceptos de Dios. No solo pertenezco a un grupo, yo estoy viviendo conforme dice la palabra. Estoy guardando mi cuerpo, estoy guardando mi mente. No dice hay que guardarnos irreprensiblemente para la venida del Señor. Es que tenemos que tener todo eso, hermanos. Y gracias a las predicaciones solamente motivacionales y de la teología de la prosperidad, por eso a veces decimos, ¿de qué está hablando este loquito? ¿De qué está hablando este pastor? ¿Qué comió este pastor hoy? Porque todo es, te va a ir bien con el dinero, la oración mágica. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal cuando dicen ponte a orar, ponte a estudiar, quédate quieto? Es que en la vida y yo a veces digo, quédate quieto, deja que Dios obre, espera respuesta. Pero usted, ¿por qué me dice? Porque yo ya me estrellé 50 veces, porque yo ya manejé a 200 kilómetros por hora. Por eso te lo digo. Espera del Señor. Una iglesia de fe implica muchas cosas, hermanos. Déjeme terminar esto con la última verdad, la cuarta verdad. Hay muchas verdades, pero por lo menos 4. Una iglesia de fe es la que se va a manifestar en el amor fraternal. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¡Wow! Verso 13, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Pablo era un hombre renovado. ¿Y cuántas veces, hermanos, tenemos riñas y tenemos quejas y críticas y hacemos todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios? Y nuestro trabajo es perseguir esto y no otras cosas. Como dice la palabra, tenemos, hermanos, que vestirnos del amor, tenemos que amar a los que están a nuestro lado. ¿Y qué es el amor? El amor es el verbo, ¿no? Amor es verbo. ¿Y el verbo qué es? Sí, pero acción, exacto. Entonces, eso, 10, Greco. Es acción. Acuérdese, amor es acción. Amor no es lo que pasó hace 8 días, corazoncitos, una cenita, nada más. No. Hoy también tenemos que llevar a cenar a la esposa, al mismo lugar, a la novia. Amén. Pero le voy a decir algo. O sea que yo la voy a llevar a una predicación, porque estuvimos en una predicación. Eso.
pero muy bonita, ¿no? Fue una cena de matrimonios y fuimos a predicar a la iglesia de un amigo pastor. Pero, queridos hermanos, nosotros tenemos que accionar. Amor, verbo, acción. Yo hago bien con mi prójimo, hago bien con los de mi familia, pero no solo con los que conozco, porque dice, no dice, creo que está en Marcos, ¿qué caso tiene hacerle el bien a los que nos caen bien? No, pues también a ese insoportable, a ese que también, oh, ya llegó, ay, hay que hacerle, porque aquí dice la Biblia, y la regla del amor, no, pues el amor, como dice Corintios 13, te da una lista hermosa, una tesis completa de lo que es el amor. No es engañoso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no daña, no lastima. Nos dice que si no tenemos amor, solamente somos como como un metal que hace ruido. Entonces, queridos hermanos, en esta cuarta verdad de lo que es una iglesia de fe, nosotros tenemos que entender que tenemos que manifestar el amor. La fe entonces se manifiesta por medio de nuestro amor. Y el amor, primero, tenemos que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Fíjese que la palabra se hace muy interesante cuando comprendemos que Jesucristo nos dijo esto. Él resume la ley y los profetas y dice: ama a Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma. Si logramos amar a Dios, hermanos, con todo esto, vamos a lograr amar aún al que pudiera ser un poco molesto en nuestra vida, pero le daremos la oportunidad de que sienta el amor, de que sienta al Padre a través de nosotros. La iglesia tiene que abrazar con amor a los perdidos, pero también a los que estamos dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por eso en la iglesia no puede haber divisiones, no puede haber murmuraciones, no debe haber bandos, no debe haber grupos, debe haber una coinonía, debe haber así una familia. Acuérdense, cuerpo, familia. Y esta predicación es tensa, es densa. Esta predicación tiene que ver con nuestra respuesta en el mundo. Ponte a pensar, con esto vamos a ir terminando. ¿Cómo te ve la iglesia? ¿Cómo te está viendo la gente a ti como iglesia? ¿Cómo te ven cuando sales de este lugar? ¿Cómo te ven cuando sales y caminas por la calle? ¿Cómo te están viendo? ¿Como iglesia? ¿Como alguien diferente? ¿O como uno más que se pelea al cruzar el semáforo, que se patean las puertas en los carros, que se dicen de señas? Gloria a Dios. ¿Cómo nos ven, hermanos? Pero esto ya es que hoy le pidamos a Dios, porque tampoco es para agradar a la gente, es para agradar a Dios. Es nuestro examen de decir: Padre, ¿estoy aprobado o reprobado? Entonces, la iglesia en Colosa no fue reconocida por sus edificios, ni fue reconocida tampoco por su influencia política, ni fue reconocida por su economía, fue reconocida por su fe. Y hoy vamos a cerrar ya fuertemente con esta pregunta: ¿nuestra iglesia está siendo reconocida por su fe? Tú tienes que contestártela. ¿Nuestra vida cristiana está reflejando las verdades bíblicas que les acabo de enseñar? Esas llévenselas, porque una iglesia que no tiene fe, hermanos, no se va a definir solamente por lo bonita que se vea, sino por las verdades bíblicas de cómo está viviendo todos los días. ¿Cómo está viviendo todos los días? ¿Qué le parece si hacemos una oración para que nos alineemos, hermanos? Y miren.